Listo, ya estamos grabando. Ok. Hola, buenas noches. Mi nombre es Montserrat Medina Méndez. Soy estudiante de noveno semestre de la carrera de medicina de la superior y bueno, yo les voy a hablar sobre los nervios craneales. Mm, no puedo. Ok. En su tesis de doctorado en 1774, el doctor Von clasificó a los nervios en 12 pares y esta clasificación sigue siendo la más aceptada actualmente. Los nervios craneales, está mal dicho decir pares, son nervios que son del sistema nervioso periférico y entonces estos van a tener la vaina de mielina dada por las células de Schwann que, o sea, cuando es el sistema nervioso central, pues da por los oligodendrocitos. Los nervios craneales es el olfatorio, el óptico, el oculomotor, el troclear, el trigémino, el abducens, el facial, el vestíbulo-coclear, el glosofaringeo, vago, accesorio e hipoglosal. Y los vamos a ir poco a poco describiendo. Es muy importante describir estas tres vías, son tres sensitivas y tres motoras. Dentro de la sensitiva general, esto se refiere al tacto, dolor, temperatura, presión, vibración y sensibilidad propioceptiva. ¿Esto qué quiere decir? Que es general porque la podemos sentir en todas las partes del cuerpo, el tacto, el dolor, la temperatura, la presión, etcétera. La sensitiva visceral se refiere a las referencias sensitivas, excepto el dolor. Ajá. La especial, pues sería el olfato, visión, gusto, audición y equilibrio. Estos son los sentidos propios y bueno, estos no puedes sentir, o sea, no puedes tener el sentido de la olfacción en otra parte que no sea en el bulbo olfatorio o en el nervio. La motora somática, esto se refiere a los músculos que se desarrollan a partir de las somitas y que van a tener una función motora. La motora branquial es que va a inervar los músculos que se desarrollan a partir de los surcos braquiales. Y la motora visceral es que va a inervar a las vísceras, a las glándulas y a todos los músculos lisos. Entonces les puse esta tablita donde viene los componentes, si es aferente o es eferente, si es somático visceral y sus funciones. Y justo también qué nervios tienen estos propios componentes nerviosos. Entonces ya con más calma lo pueden ir revisando. Aquí está pues justo los orificios de la base del cráneo. Se ven muchos, pero se los sinteticé en esta tabla donde por ejemplo en el primero pues va a el nervio craneal número uno o el olfatorio. Va a atravesar el foramen del bulbo olfatorio y así con todos, si se dan cuenta, pues algunos van a entrar en el mismo foramen, pero los vamos a ir desglosando poco a poco. Lo que quiero que les quede claro es que el 3 y el 4 va a estar, va a emerger del mesocéfalo, el 5 el 6 el 7 y el 8 del puente, y el 9 el 10 el 11 y el 12 del bulbo. Dentro del origen aparente, aquí les puse más o menos el color de acuerdo a de dónde va a salir. Se refiere a aparente porque de aquí van a salir los axones, las fibras axonales de de como tal de las células, de las neuronas, pero esto no quiere decir que desde ahí empiecen su función como tal. Y aquí está el origen real. El origen real siempre se va a dar en los núcleos y va a haber una parte del núcleo sensitiva, que es la de la izquierda, y la motora, que es la de la derecha, pero en realidad estos núcleos son bilaterales, o sea, así como, o sea, están como en espejo, solamente que aquí, pues, como se interponen, de un lado les ponen la parte sensitiva y de otro lado la parte que es motora. El primero es el nervio olfatorio. Su origen real va a ser en las células bipolares, en la porción superior de las fosas nasales. Como podemos ver en esta imagen, justo en la mucosa olfatoria es donde va a estar realmente el origen real, que es en estas células, y el aparente va a ser en la cara inferior del bulbo. El bulbo es esta parte que vemos aquí, y este sería el origen real. Aquí, como podemos ver en el aparente, esta que estamos viendo aquí es la lámina cribosa del etmoides, y este es bilateral, o sea, va a estar a cada lado de la apófisis de la crista gali, que bueno, ya en su clase va a ser de cráneo, ya lo checaron. Entonces, como habíamos dicho, primero
va a estar la mucosa nasal y de ahí va a salir el bulbo, que es el ensanchamiento del tracto olfatorio, que es esta parte de aquí, este es el bulbo y este va a empezar a ser el tracto. Va a tener fibras que son axonales olfatorias, como las glomerulares, las plexiformes, mitrales y las granulosas. ¿Qué es lo importante de aquí? O sea, que en realidad comienzan los receptores en estas células sensoriales del olfato que ya les había dicho, que son las células bipolares. Estas tienen una prolongación que va a ser periférica y entonces lo que va a hacer es que se van a producir sobre haces de 12, 20 fibras más o menos. Estas, ay, perdón, van a discurrir sobre la lámina cribosa, están mielinizadas. Em, y entonces van a atravesar la lámina cribosa, perdón, eh, y van a atravesar el surco olfatorio. Entonces, como podemos ver, aquí están las células, este es el bulbo, va hacia el recto y van a llegar a las estrías, tanto la medial como la olfatoria. De aquí lo importante es que pues la medial, la lateral va a llegar al hipocampo, tanto como la medial, y que aquí lo importante es que mucho de esto es que la lateral va a llegar a la corteza olfatoria primaria en el lóbulo temporal, que va a llegar a la corteza y la medial que va a llegar al hipocampo, que este es un circuito que nos permite que al tener el sentido de la olfacción podamos desarrollar recuerdos. Y bueno, aquí como les digo, es el tracto, mide de 3 a 3,5 centímetros y va a llegar a las estrías. Se va a proyectar hacia las cortezas olfatorias y primero es bulbo, tracto, estrías y corteza. Entonces, pues aquí está como más o menos el tracto. En la exploración y las patologías, em, es importante que le digamos al paciente, le pongamos olores con una torunda, puede ser chocolate, puede ser alcohol, puede ser perfume, y que podemos neutralizar los olores con café y se tiene que tapar una fosa nasal y tiene que oler el paciente, se tapa la otra fosa nasal y tiene que oler, ¿no? Y el sentido de la olfacción tiene que ser con la misma intensidad. En las patologías que se pueden dar puede ser la hipoanosmia, que esta es cuando disminuye la capacidad de la olfacción. La anosmia es cuando es una pérdida total. La paranosmia es cuando el paciente hay un cambio en la percepción de los olores. La fantosmia es cuando hay un olor que no está presente, pero que el paciente refiere. Y la hiperanosmia es cuando aumenta la capacidad de la detección de los olores. El segundo es el óptico. El origen aparente va a ser en el ángulo externo, externo del quiasma o posteromegalmente desde el globo ocular. Va a pasar sobre el canal óptico y va a acompañar a la arteria oftálmica y va a estar situada en el ala menor del esfenoides. Entonces, cuando el trayecto de este nervio es que el ojo, la retina, va a recibir un estímulo luminoso y entonces ese estímulo va a llegar a los conos y a los bastones. Estos conos y bastones van a llevar la información que va a ser de mecánica a química y a eléctrica a las células bipolares. Y de ahí va a llegar a las células ganglionares de la retina y entonces ya va a conducir como tal al nervio óptico, ya va a salir de su origen aparente. De ahí va a entrar a la fosa orbitaria, va a salir, perdón, de la fosa orbitaria superior y va a llegar al quiasma óptico. En el quiasma, que es como este conjunto entre el tracto y entre los nervios ópticos, se va a formar después del tracto el cuerpo geniculado lateral del tálamo y este va a formar las radiaciones ópticas que consecutivamente van a llevar a la corteza visual. Entonces, aquí como podemos ver, dentro de las células de la retina, las más importantes que serían los fotorreceptores, que son los conos y los bastones, y de ahí va a llevar a las bipolares y a las ganglionares, y de ahí ya a su, pues ya la sinapsis va a llegar al nervio óptico. Lo importante de aquí es que pues los conos son las células especializadas, las neuronas que van a ver los colores y los bastones pues que van a ver a blanco y negro. Entonces conos pues de color, ¿no? Y bastones de blanco y negro. Así me lo aprendí y creo que es muchísimo más fácil. El nervio óptico tiene
Dentro de su trayecto, antes de llegar al quiasma, tiene 4 segmentos. Mide más o menos 4 centímetros de longitud y uno es el intraocular, que va a estar justo dentro del globo. El segundo es el intraorbitario, que va a estar dentro de la órbita, el intranacular, que pues obviamente este va a estar sobre el canal, y el intracraneal antes de llegar al quiasma. Entonces aquí les puse más o menos como el trayecto de que pues va a llegar el nervio, va a pasar por el canal, este es el quiasma, va a llegar de esta manera el tracto, va a pasar lateralmente sobre el mesencéfalo. Acuérdense que el mesencéfalo se ve como un Mickey Mouse, y de aquí va a llevar las fibras hacia las radiaciones ópticas, y de aquí a la corteza visual primaria, la fisura calcarina, y pues ya, creo que obviamente hay varias cortezas como la disociación, la primaria y todo esto, pero es como lo más general. Y bueno, aquí les puse otra imagen para que vean cómo se ve antero-posterior y posterior-anterior. En la exploración es muy importante la visualización del fondo del ojo, de la medición de la agudeza y de la percepción de los colores, de la evaluación del campo visual y del reflejo fotomotor. Entonces, en la visualización del fondo de ojo, pues la podemos checar con un oftalmoscopio. La medición de la agudeza visual, pues ya sabemos que con las cartillas de Snell. Y la evaluación de los campos visuales, pues esto lo vamos a revisar para ver cuál es el campo de visión del paciente. Acordémonos que puede ser como de 500. Y la evaluación del reflejo fotomotor, eso lo voy a explicar junto con el 3, porque ahí hay como una asociación y se miden al mismo tiempo. En la patología, pues aquí como podemos ver, de acuerdo a cómo el paciente nos refiere su disminución visual, podemos entender dónde está la lesión. Entonces, si hay si hay una disminución de la mitad del ojo, podemos ver que la lesión es en el nervio. Si vemos que es una hemianopsia bitemporal, como es en el número 2, pues vemos que es en el quiasma. Si vemos que es una hemianopsia monolateral derecha o izquierda, podemos ver que es en el tracto. Y si vemos que es una hemianopsia con un esparcimiento macular, podemos saber que es de las radiaciones ópticas. Ok. El siguiente es el oculomotor. En este, eh, el origen aparente es en la fosa interpendicular sobre la cara ventral del mesencéfalo, y está acompañada a la arteria cerebral posterior y a la cerebelosa superior. Va a acompañar a la pared externa del seno cavernoso, que este es un espacio venoso donde va a estar bueno, que va a acompañar a la carótida interna y a los números 3, 6 y B1. Se va a ubicar por arriba del troclear y de la primera rama del trigimen. Va a cruzar sobre la fisura orbitaria superior, se va a dividir en 2 ramas terminales. Aquí lo importante es que, por ejemplo, dentro de su recorrido, cuando va a tener estas 2 ramas terminales, la superior va a inervar al recto superior y al elevador del párpado. Nosotros ya sabemos que hay músculos intrínsecos y extrínsecos del ojo. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver que los músculos intrínsecos todos van a estar inervados por el oculomotor, excepto el recto lateral y el oblicuo superior o mayor, que este va a ser inervado por el 4 y el recto lateral por el abducens. Y todos estos van a pasar sobre la línea de Zinc, que es un anillo tendinoso sobre donde van a pasar todos los nervios para que estos puedan ser inervados. Y entonces, todos van a estar inervados por el 3 menos el oblicuo superior y el recto externo. En los extrínsecos, en los intrínsecos, perdón, aquí en la pupila, eh, el oculomotor va a inervar tanto al constrictor de la pupila como al músculo ciliar. ¿Estos qué van a hacer? Este es un núcleo parasimpático motor. Por lo tanto, el 3 tiene un núcleo motor como uno parasimpático, que es el de Elgider-Westphal. Entonces, este va a estar dentro del ojo, este músculo, y lo que va a hacer es que va a disminuir
se va a contraer y eso va a aumentar el tamaño del cristalino que va a hacer fotoacomodación. ¿Esto qué quiere decir? Que va a hacer que podamos ver un objeto más de cerca, pero solamente lo enfoquemos y todo lo que está atrás se vea como borroso. Entonces aquí les puse como el núcleo, tanto el parasimpático como el motor. Y aquí como podemos ver, o sea, este es el acueducto de Silvio y este es el motor ocular, que es en rojo. Y el parasimpático está posterior al motor. Y podemos ver que aquí empieza a salir el nervio y esta es la fosa interpeduncular. Entonces, justamente aquí están los pedículos cerebelosos y aquí están los colículos superiores. O sea, está a este nivel. Cuando nosotros veamos que hay colículos superiores, sabemos que de aquí está saliendo el 3. Y aquí les puse más o menos cómo son los movimientos del ojo. Y bueno, en la exploración, pues es importante saber la posición del párpado, la respuesta pupilar a la luz y los movimientos de los músculos extraoculares y de la acomodación. Entonces, en la posición del párpado, aquí como podemos ver, ya vimos que también va a elevar al músculo elevador del párpado. Entonces, los párpados tienen que ser simétricos. Si hay uno más abajo del otro, significa que hay una lesión. La respuesta pupilar a la luz. Esta se va a dar con el reflejo fotomotor, que ahorita se los voy a comentar, y los otros serían el de acomodación y pues también el de constrictor de la pupila. En el de acomodación le vamos a pedir al paciente que vea nuestro dedo y se lo vamos a poner sobre su nariz. Y lo que tenemos que hacer es que realmente ver que el paciente sí está haciendo este reflejo de acomodación. Y esto, porque es para ver si realmente estos núcleos están en buen estado o el paciente obviamente tiene que hacer visco. Si no está haciendo visco, significa que hay una lesión. Em, entonces, en el constrictor de la pupila, estas primeras pupilas son isocóricas. Esto quiere decir que la pupila está en un diámetro normal. Esto se conoce como midriasis, que es cuando está aumentada, cuando mide más de 5 milímetros. Esto es miosis, cuando mide menos de 2, y esto es anisocoria. Esto quiere decir que hay un daño en este núcleo parasimpático y que por lo regular se da por algún trauma craneoencefálico, por datos de hipertensión intracraneal o por algún tipo de tumor. Entonces aquí podemos decirle al paciente que siga nuestro dedo, podemos hacer una H y entonces así podemos ver que todos los nervios que van a irrigar los músculos extrínsecos y extrínsecos del ojo estén bien. El 4, el 3, el 6 y B. Ajá, sí, esos. Y bueno, el reflejo fotomotor y consensual, pues esto, como ya les había dicho, se va a medir la integridad tanto del 2 como del 3. ¿Esto porque pues obviamente el 2 para ver que realmente la luz, el estímulo luminoso sea recogido por las células de la retina y el 3 porque obviamente tiene que hacer la constricción la pupila. Se va a iluminar directamente una pupila con un haz de luz sobre la pupila homolateral, donde está el haz, y esta se tiene que contraer. Esta es una respuesta directa, pero también la otra pupila se tiene que contraer y esta es una respuesta indirecta. El 4 es el troclear. El origen aparente es a nivel del colículo inferior y va a rodear a todo el puente. Es el único nervio que va a emerger de la cara posterior del tronco encefálico. Esto es súper importante. Y también es súper importante que sepan que es el nervio intracraneal más largo. Ya sabemos que en general el más largo es el vago, pero intracraneal es el troclear. Y también es el más delgado, mide 1 milímetro de diámetro. Su origen real va a ser en el núcleo situado del pedúnculo cerebral y pues estas fibras es importante también que sepan que se decusan. Entonces, bueno, aquí les puedo decir que va a pasar igual lateral al seno cavernoso y eh, pues aquí podemos ver cómo este nervio va a atravesar desde la parte posterior del tronco y va a pasar por la fisura orbital superior, va a inervar al oblicuo superior. Ajá, y aquí podemos ver el núcleo. También es importante saber que tanto el 3 como el 4 sus núcleos son en el mesencéfalo. Y bueno, aquí podemos ver igual cómo se ve a través de la fisura orbital superior y cómo aquí se decusan
estos nervios. Y bueno, aquí igual les puse el núcleo, que está el núcleo nuclear, que va a rodear a la sustancia gris periacueductual. Este es el acueducto, y aquí es como se decusan. En la patología y en la exploración, esta puede ser unilateral o bilateral, puede dar indicios de tipo diplopia vertical. ¿Esto qué quiere decir? Que ve doble el paciente y que va a aumentar al mirar hacia abajo. Entonces le vamos a decir al paciente que vea hacia enfrente y que trate de hacer el reflejo de acomodación o que trate de que sus dos ojos vean hacia un mismo punto fijo, y lo que va a pasar es que va a haber una desviación de la cabeza hacia el lado opuesto de donde está la lesión, porque si realmente el paciente inclinara la cabeza hacia donde está la lesión, el ojo haría más diplopia porque se iría del mismo lado de donde está siendo afectado. El 6 es el abducens, su origen aparente es en el surco bulbo protuberancial, que es eh, entre el mesencéfalo y el puente, por arriba de las pirámides, y que, bueno, su origen real pues es en el núcleo motor. Aquí, como podemos ver, igual va a salir de la fisura orbitaria superior, va a inervar al recto lateral y va a hacer aducción, o sea, va a desplazar de la línea media al ojo. Y aquí, como podemos ver el núcleo abducens, pues aquí está el origen aparente, que es de donde va a salir, pero el origen real, pues está, pues aquí está el núcleo, entonces de aquí sale, ¿va? Y bueno, este es su recorrido. Y en la exploración y la patología vamos a hacer que el ojo lleve toda la extensión del plano horizontal y asegurarse de que los ojos se muevan alejándose por completo de la línea media. Aquí, como podemos ver en esta imagen, pues no se aleja de la línea media, sino al contrario, se acerca. Entonces, esto quiere decir que hay una lesión en el abducens. Esto se puede dar por alguna parálisis, por lesiones vasculares o desmielinizantes, o por alguna encefalopatía de Wernicke o datos de hipertensión intracraneal. El 5 es el trigémino, o sea, quise poner 3, 4 y 6 juntos porque pues salen de la misma fisura orbitaria superior, y aparte pues en la exploración es como es junta de los tres. El trigémino es el principal nervio sensitivo del rostro y va a inervar a varios músculos. Es importante que sepamos que el trigémino es el nervio más de un diámetro más ancho. Su origen aparente va a ser sobre la cara medio lateral de la protuberancia, y su origen real va a ser en los ganglios sensitivos. Y cuando sale el nervio va a pasar por el cabo de Meckel. Esto es como una impresión que se da sobre el hueso, y después se va a hacer el ganglio de Gasser, que ahorita les voy a enseñar una foto. Aquí, como podemos ver, o sea, aquí este es el nervio. Después por aquí va a estar el cabo de Meckel. Este es el ganglio de Gasser, y aquí se va a dividir entre B1, B2 y B3. Recordar que B1 va a salir de la fisura orbitaria superior, que B2 va a salir del agujero redondo y B3 del oval. Ajá. Entonces, este es el ganglio y de aquí se divide. Bueno, esta imagen no sé por qué no se ve bien, pero aquí podemos ver cómo este es el cabo de Meckel, este es el ganglio de Gasser y cómo se divide. Y pues obviamente que aquí por los forámenes por donde entra. Y aquí es otra imagen igual. En los núcleos, pues es importante que sepamos que va a haber cuatro que son importantes: el mesencefálico, que va a dar la sensibilidad propioceptiva; el motor, que va a dar la inervación a los músculos de la masticación, que ahorita los vamos a ver; el núcleo pontino, que es el tacto, tanto discriminativo y más fino; y el espinal, que obviamente va a dar el dolor, la temperatura y el tacto. Y este va a llevar un menisco que va a ser desde la médula espinal pues hasta la corteza. En el B1, que es el oftálmico, va a tener tres ramas, que es la frontal, la lagrimal y la nasociliar. Entonces aquí, como podemos ver más o menos, que la frontal pues va a inervar a la frente. Por ejemplo, la lagrimal pues va a inervar a la glándula lagrimal, y la nasociliar pues a la ala de la nariz. Y aquí les puse como más o menos el recorrido de las tres ramas principales. Obviamente estos tienen ramas, pero pues no creo que sean importantes en este momento de mencionar.
Y aquí igual les puse más o menos el recorrido. Justo aquí está el lemisco, como va a pasar sobre el tronco y va a subir hacia la corteza. Hay que acordarnos que los lemiscos van de médula a corteza y de corteza a médula se llaman fascículos. Y bueno, también está el maxilar, que es la B2 y va a tener más ramas, pero las principales es el cigomático, infraorbitario, alveolar superior y el palatino. Entonces nos vamos a acordar que estos van a inervar el cigomático, sobre todo a las mejillas. Ajá, el infraorbitario va a inervar pues a las ramas cutáneas del labio superior, a la mejilla media y al costado de, de la nariz. El alveolar superior pues va a inervar sobre todo a los dientes superiores y va a dar fibras como más sensitivas del dolor. Y los palatinos pues se van a originar del paladar tanto duro como blando. Y igual les puse imágenes sobre su recorrido para que si las quieren checar con más calma. El B3 es el mandibular y aquí, o sea, las ramas son bucal, lingual, alveolar inferior y auriculotemporal. El bucal, pues obviamente va a irrigar en su porción sensitiva a la mejilla, a la mucosa de la boca y a las encías. Ujú. Y en el lingual y en el alveolar inferior va a inervar a toda la mandíbula, desde la rama hasta el cuerpo, los dientes, las encías y los tres tercios anteriores de la lengua. Sobre todo más para el dolor, no tanto para el gusto. También el auriculotemporal va a discurrir y va a hacer su inervación junto con el alveolar inferior en las ramas del conducto auditivo externo y en la membrana, un poco la superficie externa de la membrana timpánica y la articulación temporomandibular. Entonces aquí les puse más o menos como las ramas. En la exploración es importante la parte del tacto, de la discriminación, del dolor, de la temperatura y del tacto sensible y también del reflejo corneano. Entonces, la primera es la porción sensitiva. Le vamos a decir al paciente que cierre sus ojos y vamos a agarrar un cotonete, un hisopo y vamos a dividir la cara, o sea, en mi cara derecha e izquierda y vamos a con el hisopo hacer un tacto y el paciente debe de referir si sí realmente lo está sintiendo, si es bilateral y si es de la misma intensidad. También es importante que sea cerca de la línea media porque aquí es donde hay como menos variables de acuerdo a esta exploración de sensitiva. En el dolor, pues no es como tal que hagamos un estímulo doloroso, pero con que nosotros toquemos la piel, el paciente tiene que referir otra vez bilateralmente si realmente sí está sintiendo. Dentro de la temperatura, aquí les puse un hielito como para que se acuerden, pero no es necesario. O sea, pueden poner objetos tibios o fríos, como un diapasón, y el paciente tiene que referir si sí siente ese cambio de temperatura. En el tacto simple, igual, con los ojos cerrados, vamos a dividir la cara de acuerdo a pues a las ramas y vamos a colocar una torunda de algodón y en un tacto muy fino vamos a tocar la superficie, bueno, pues sí, la cara del paciente y el paciente debe decir si sí la está sintiendo o no. Y por último, el reflejo corneano, ese sobre todo es para medir B1, que es la porción oftálmica, y pues esta es sobre todo es uno de los reflejos que se da cuando el paciente tiene datos de muerte cerebral y que es uno de donde se va a medir el tronco encefálico. Y la respuesta positiva es que el paciente tiene que parpadear cuando se hace un tacto leve sobre la córnea directamente con una torunda. Y en la parte motora, pues nada más sería checar los músculos de la masticación, que ya sabemos que están inervados por B3, que sería el pterigoideo medial, el lateral, el macetero y el temporal. Entonces aquí le vamos a decir al paciente que vamos a palpar tanto el temporal como los maxilares, el maxilar inferior, y entonces le vamos a pedir que haga contracción de la mandíbula y tenemos que sentir la contracción de los maceteros y si se siente cuando realmente están contrayendo. También le vamos a pedir al paciente que abra la boca y entonces vamos a buscar que realmente la mandíbula está en la línea media. Si nosotros vemos que hay una desviación, es que del lado donde se está desviando es donde está la lesión. Y bueno, el siguiente sería el facial.
donde su origen aparente va a salir del borde inferior de la protuberancia en el ángulo punto cerebeloso y va a entrar en el conducto auditivo interno junto con el 8, que es el vestíbulo coclear. Va a tener ganglios geniculados, estos que tienen somas para tanto el gusto como somáticos, porque pues ya sabemos que va a inervar a todos los músculos de la cara. Y también va a originar un nervio parasimpático, que este va a darle inervación a las glándulas salivales superiores y las lagrimales. Entonces, el origen real de de este nervio son estos cuatro núcleos: el espinal del nervio trigémino, el solitario, el motor y el basilar salivar superior. Entonces, en el espinal va a dar la sensibilidad de la piel, de la concha auricular, la pared del conducto auditivo externo y la superficie externa de la membrana timpánica. El solitario va a dar la sensación del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, ajá, que va a ser dada por la rama que se llama cuerda del tímpano. El motor va a estar dado, este núcleo va a hacer la función de la función motora de los músculos de la expresión facial. Y aparte va a dar también la función motora de las fibras motoras braquiales de los músculos del estribo, del estiloideo y del vientre posterior del digástrico. Y en las motoras viscerales, pues es el basilar superior, que es el lagrimal, y va a dar una estimulación a las glándulas lagrimales, submandibulares y sublinguales, y al paladar tanto duro como blando. Y entonces aquí más o menos les puse cómo están acomodados los núcleos, de acuerdo a su función y que está en la protuberancia. Es importante decir que todos los núcleos motores siempre van a estar cerca de la línea media, los sensitivos van a estar más alejados. Y bueno, estas fibras que son motoras van a tener 5 ramas, que es importante que también nos las aprendamos. Y estas están muy fáciles, o sea, van de arriba hacia abajo. La primera pues es el temporal, después está el cigomático, después está pues la parte bucal, la mandibular y la cervical. Entonces aquí más o menos les puse las ramas y cuáles son los nervios, los músculos que van a inervar tanto el temporal como el cigomático, como el bucal, el mandibular y el cervical. Y aquí les puse los músculos de la cara para que ustedes sepan más o menos de acuerdo a dónde se va a encontrar el nervio, qué músculos son los que va a inervar. Y bueno, aquí igual les puse como los tractos y el trayecto de acuerdo a los componentes tanto viscerales como sensitivos especiales del nervio. Y bueno, en cuanto a la exploración, lo que vamos a ver es que primero tenemos que ver los movimientos faciales de la paciente. Entonces, le tenemos que pedir que levante las cejas para checar el músculo frontal. Si nosotros le pedimos al paciente que cierre sus ojos con todas las fuerzas que tenga, vamos a ver que el auricular de los ojos está en buen estado. Y así, que si presione firmemente los labios con fuerza sin que no se separen, pues vamos a saber que el bucinador y el auricular de la boca van a estar en perfecto estado. Y en la porción sensitiva podemos darle a la paciente con una torunda un líquido que sea azucarado o salado y tiene que tener el estímulo de los 2/3 anteriores, que es de la cuerda del tímpano, como ya les había comentado, y la sensibilidad somática del oído externo, pues tocarle con igual una torunda o con un hisopo para saber si tiene la sensibilidad bilateral. También es importante la función del estribo, porque este va a disminuir las oscilaciones del huesillo. Entonces, cuando están aumentadas, cuando la siente aumentada de un lado, significa que hay un problema pues en este nervio y puede ser tanto de conducción como neurosensorial, que va a también estar implicado junto con el 8. Y en la inervación secretomotora de las glándulas lagrimales y salivales, pues esto quiere decir que tenemos que producir un lagrimeo de ambos ojos, pues para saber si realmente si se están secretando, si hay una inervación secretora en perfecto estado. Y pues en la patología la más conocida es la parálisis de Bell, que ya sabemos que esta es una parálisis periférica y hay otra que es central, que se da más como por EBCs. Y la diferencia aquí es que en la central se conserva la función de los músculos frontales, o sea, del tercio superior de la cara, y también pues el paciente puede
La mitad de la cara puede levantar la ceja, puede levantar o cerrar los ojos, y en la parálisis de Bell no puede el paciente. El 8 es el vestíbulo coclear, que esta va a tener dos tipos de sensibilidades, tanto la especial, que es la vestibular del equilibrio, y la auditiva, que es la de la audición. Y pues aquí sus receptores se van a situar en áreas especializadas de las paredes internas del laberinto. Entonces, el origen aparente de este va a ser en el surco bulbo protuberencial, que va a estar fuera del 7, y su origen real va a tener dos, tanto la rama vestibular como la coclear, que la vestibular se va a hallar en el ganglio de Esparca y la coclear en el ganglio de Corti. Creo que eso es lo más importante. De acuerdo a su trayecto, ya sabemos que la porción auditiva va a estar sobre el ganglio espiral, va a llegar a los núcleos cocleares, va a llegar al complejo olivar superior y después al colículo inferior. Va a llegar al cuerpo geniculado medial. Acuérdense que el auditivo es medial y la de la visión es lateral. Y después va a llegar a la corteza auditiva. Si es por la parte vestibular, el ganglio vestibular va a llevar sus aferencias al núcleo vestibular, y de ahí a la corteza del cerebelo, y después va a llegar el cuerpo geniculado medial y de ahí a la corteza del lóbulo temporal en las áreas específicas 41 y 42 de Brodmann, que ya sabemos que ya no se utilizan, pero creo que para efectos de examen todavía en la escuela las preguntan. Y bueno, en cuanto a la exploración, se van a hacer dos pruebas, tanto la de Rine como la de Weber. Aquí pues vamos a poner el diapasón en la de Rine en la apófisis mastoides, y después vamos a quitar el diapasón y lo vamos a poner a 2,5 centímetros aproximadamente de la frente del paciente, y el paciente tiene que decir si aún escucha el sonido o si no. Entonces, creo que esto es lo más importante. La de Weber es que se va a poner en la frente del paciente, se puede poner, se va el diapasón va a generar las ondas en ambos oídos, pero si hay una patología, significa que solamente el paciente va sentir el sonido más fuerte de un lado que del otro. En cuanto a la exploración de la parte vestibular, hay que buscar nistagmus, o sea, esto quiere decir que los movimientos del ojo están siendo bastante rápidos en manera horizontal o vertical, y se tiene que hacer la prueba de Barani, que esta es que se le va a pedir al paciente que extienda sus brazos, y si hacia enfrente, pero si de alguna manera lo estira lateralmente o algo así, es un signo positivo. ¿Por qué? Porque no está teniendo la parte vestibular de la propiocepción y del equilibrio. La de Babinski-Wells le vamos a pedir a la paciente que camine 5 pasos hacia adelante y 5 hacia atrás, y debe de hacerlo en línea recta. Y un hallazgo patológico quiere decir que la paciente va a caminar en diagonal, o sea, no lo puede hacer de manera recta. El de Romberg, quiere decir que le vamos a pedir al paciente que junte sus pies y que trate de quedarse en una posición vertical, pero el paciente no puede y se inclina de un lado o hacia el otro. Eh, en la patología es importante encontrar si hay tinnitus, si hay acúfenos, si hay una disminución de la agudeza visual, si hay nistagmus, y aquí les puse las diferencias que puede haber entre un vértigo central y uno periférico. Y bueno, el siguiente es el 9, que es el glosofaringio. Este es un nervio mixto, sensitivo, sensorial, motor y vegetativo. Aquí el origen aparente pues va a emerger del surco lateral posterior, eh, del bulbo raquídeo por encima del 10 y del 11. Y bueno, aquí les puse más o menos el núcleo del origen real de este nervio, que son estos 5, y a los músculos que van a estar siendo inervados. Por ejemplo, del espinal del trigémino, pues va a inervar al tercio posterior de la lengua, a la amígdala, a la piel del oído externo. Por ejemplo, el tracto solitario va a dar la sensibilidad subconsciente de los quimios y de los baroreceptores, que ya sabemos que los quimios van a medir el CO2, el dióxido de carbono y el pH, y los baroreceptores, pues la tensión arterial. El tracto solitario, pues que va a transportar el gusto del tracto posterior de la lengua. El ambiguo, que va a inervar el músculo estilofaringio.
y el salivar inferior, pues a la glándula parótida. Y aquí les puse más o menos como su trayecto. Y bueno, este es justo del glomus carotidio. Y pues igual, o sea, lo de la parótida son como los trayectos. En el vago, ya les había comentado que es el nervio más largo, desde el tronco hasta la flexura explénica del colon. Va a tener también unos núcleos parasimpáticos, donde va a inervar a las vísceras torácicas y abdominales. Su origen aparente va a ser del surco colateral posterior del bulbo raquídeo o del surco retroolivar. Y su origen real van a ser estos cuatro núcleos. Estos cuatro núcleos pues van a tener diferentes funciones. Entonces, como de los más importantes es que pues el ambiguo va a dar los constrictores superiores del elevador del paladar, de los músculos de la lengua, el palatogloso, que es el único que no es inervado por el hipogloso, y pues también las glándulas de la faringe, de la laringe, las vísceras torácicas y abdominales y también de los músculos cardíacos. Entonces aquí les puse más o menos el recorrido desde los núcleos y hacia dónde van dirigidos. Y aquí cómo están configurados el ambiguo, el motor dorsal del vago, el tracto solitario. Y listo. En la patología, pues aquí podemos ver más o menos si es unilateral o es bilateral, qué tipo de sintomatología o de hallazgos clínicos podemos encontrar. Y en la exploración se va a explorar tanto el 9 como el 10 juntos y vamos a provocar un reflejo nauseoso con un depresor lingual o con un abatelenguas. También vamos a ver si hay pérdida de la sensibilidad gustativa del tercio posterior de la lengua en su porción sensitiva y revisar la fonación. También es importante ver si la úvula está en la línea media o si está desviada. En el accesorio, pues su origen aparente es el surco retroolivar por debajo del 5 y la cara lateral de la médula espinal. Su origen real tiene dos, tanto el núcleo vulvar como el medular, que está ubicado en las células de la porción inferior del núcleo ambiguo y está situado en la parte externa del asta anterior de la porción superior de la médula cervical. Entonces aquí les puse más o menos su recorrido. También es importante que sepan que este núcleo, o sea, tiene un núcleo en una porción cervical que es el único que lo tiene. Y en cuanto a la exploración, vamos a encontrar que le tenemos que decir al paciente que gire su cabeza hacia un lado y nosotros tenemos que hacer fuerza hacia el otro lado para saber pues la tonicidad del esternocleidomastoideo. Y de acuerdo al trapecio, que es este de aquí arriba, nosotros tenemos que descubrir el hombro y ver que está en línea recta. Si está como uno más arriba que el otro, podemos encontrar que tal vez hay una parálisis o que hay una atrofia una atrofia muscular. Y por último es el hipogloso, que este va a emerger de la superficie anterior del bulbo raquídeo en el surco ventrolateral entre la pirámide y las olivas. Este es puramente motor. Y pues que su origen real va a ser en el núcleo somatomotor, ubicado entre el bulbo, y que va a corresponder a la blanca interna del piso del cuarto ventrículo. Y pues aquí como podemos ver, ya les había dicho, va a inervar a todos los músculos intrínsecos e extrínsecos de la lengua, excepto el palatogloso. Y aquí podemos ver dónde está el origen aparente del hipogloso y de este lado, ajá, podemos ver que este es un núcleo motor. Ya les había comentado que los núcleos motores van a estar más cerca de la línea media que de los sensitivos. Y en la exploración, pues tenemos que decirle al paciente que abra la boca y que saque la lengua y que la mueva hacia un lado y hacia el otro. Entonces, si le pides que la mueva hacia el lado derecho y si la mueve hacia el lado izquierdo, pues ahí estamos encontrando que es algo patológico. Ajá. Y pues esto quiere decir que hay una parálisis entonces de todos los músculos intrínsecos y extrínsecos, menos el palatogloso. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Igual si tienen alguna duda la pueden poner en el grupo y yo se las respondo. No sé si ahorita tengan alguna. No,